días. Un gusto inmenso saludarles esta mañana. ¿Cómo han estado? ¿Cuántos de ustedes estuvieron activos en la cadena de oración para la compra del lugar y la aprobación del préstamo? Levante la mano. Qué bueno. Qué bueno. Gracias a Dios. Pues sigamos esperando. Finalmente el banco nos pidió ya la carta de oferta del dueño con sus credenciales y las credenciales de la empresa que está vendiendo, lo que implica que esto sería ya la última etapa del proceso, y si finalmente ellos deciden darnos el préstamo, precisamente necesitan estos datos para saber cómo erogar los cheques para la compra del inmueble. Así que todo va caminando, sigamos orando. Y es más, empecemos orando en esta reunión específicamente por eso, además de lo que Dios, por supuesto, quiere enseñarnos a través del tema. Padre Celestial, te damos las gracias porque, como dice el canto que entonamos hace un rato, ¿a quién iremos en necesidad? ¿Y quién estará con nosotros? ¿A dónde iremos en busca de paz? ¿Quién tendrá de nosotros compasión sino tú, oh Señor? Y por eso escogemos creer de que venimos a Cristo, quien nos sustenta, quien nos da paz, quien nos da gozo, quien nos provee. Y Señor, en tus manos ponemos juntos en oración, ya que lo hemos hecho durante la semana, de lo profundo de nuestro corazón, en la intimidad del lugar donde hemos escogido. Ahora juntos nos unimos para recordarte, Señor, que tú nos has dicho que si te pedimos, tú nos vas a oír. Si tocamos la puerta, la vas a abrir, Señor. Confiamos en que, como dice tu promesa, no eres el Padre que da una serpiente si se te pide un pescado, Señor, y no da una roca si se te pide un pan. Lo que necesitamos es ese lugar para reunirnos y seguir haciendo la labor de la gran comisión, dando el Evangelio, haciendo discípulos de otros. Así que nos quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Y te pedimos que esta mañana el mensaje sea de inspiración para nosotros, porque es importante que comprendamos que un lugar no hace la diferencia si no hay en él el corazón de discípulos que estén vendidos a tu causa. Y por eso esta mañana, en la conclusión de esta serie, Discípulos, yo quiero pedirte que tu Espíritu nos hable de una manera particular y nos haga tomar decisiones en nuestra vida. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Discípulos ha sido la serie, la concluimos hoy, y en el proceso del mensaje yo voy a hacer recordatorios de las 3 reuniones anteriores, tanto del tema como del versículo clave de ese estudio. Pero esta mañana el tema con el que vamos a cerrar el ciclo de la serie se llama efectivos en multiplicarnos. Eso es, un discípulo se multiplica, un discípulo se reproduce. Y el pasaje que nos va a guiar a través de este recorrido de edificación está en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Todos probablemente conocemos estos versos, los hemos leído en más de una oportunidad. No faltarán muchos de ustedes, y estoy seguro que se pueden de memoria este versículo. Y vamos a leerlo precisamente para que esta sea la base del estudio bíblico esta mañana. Vamos a leer entonces desde el versículo 18. Dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si nosotros observamos al inicio los 2 primeros versículos, el versículo 18 y la primera parte del versículo 19, el Señor inicia diciéndonos que Jesús se acercó a sus discípulos y Él les habló, les dijo las siguientes palabras: por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Lo que presume
de que el discípulo de Cristo es uno que se multiplica en otro discípulo. Cristo nos ha dado a nosotros el mandamiento de hacer discípulos. Si somos discípulos, debemos multiplicarnos en otros discípulos. Y hacer discípulos, dice el versículo. El mandato de Cristo está respaldado por su autoridad, por diseño, como la teología nos muestra. El valor del mandato radica en la autoridad de aquel que lo da. Si el que da el mandato no tiene autoridad, o yo no reconozco la autoridad de ese que me da el mandato, el comando o la instrucción dada realmente puede ser opcional, obedecerla o no. Pero aquí estamos escuchando al mismo Dios, a Jesucristo, la tercera persona de la Trinidad, diciendo: hacer discípulos. Entonces, no es una opción. Para todo aquel que ha confiado en Cristo como su Salvador, el mandato de Dios es: hagan discípulos, asumiendo, por supuesto, que hemos decidido ser sus discípulos. El apóstol Pablo es un ejemplo de alguien que obedeció a este mandato de Mateo 28, 18 al 20. Él se dedicó a la tarea de hacer discípulos. Lo vemos predicando en diferentes ciudades y lo vemos dedicando tiempo para la instrucción y edificación de las vidas de estas personas, quedándose un tiempo en esas ciudades, luego retirándose, monitoreando, escribiéndoles, exhortándoles por cartas cuando se daba cuenta que ellos habían dejado de caminar en la verdad. Y es por eso que en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, su discípulo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos también para enseñar a otros. Y encontramos exactamente las palabras de Jesús parafraseadas. Jesús le dijo a sus discípulos: ir y hacer discípulos. Pablo le dice a su discípulo Timoteo: ve y esto que has oído de mí, encarga a hombres fieles. Haz discípulos de otros, que sean idóneos para enseñar también a otros, que se multipliquen en discípulos. Y eso es importante que nos haga retroceder al tema primero de nuestra serie, discípulos, el día de la gran decisión, así lo titulamos. Ese momento cuando en Marcos 1, 17 y 18, Jesucristo le dijo a sus discípulos, o a quienes llamó, mejor dicho, y me corrijo y aclaro, les dijo en ese momento: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. ¿Y cuál fue la respuesta de estos hombres? ¿Ustedes la recuerdan? Dice que dejando de inmediato las redes, le siguieron. Ese día, el día de la gran decisión. Cuando nosotros escogemos obedecer el mandato que Cristo nos ha dado, ir y hacer discípulos a las naciones. Ese día que nosotros decidimos, antes de ser profesional, ser un padre, ser una madre, ser un hijo, ser un estudiante, y antes de las metas de tener cierta cantidad de ahorrada en el banco cuando tenga 30 años, o de hacer este logro, tener mi casa o mi carro, yo aspiraré seguir a Jesús, dejar mis redes, dejar todo eso como algo secundario y decidir ir en pos de aquello que Cristo me ha encomendado, ser pescador de hombres, ir y hacer discípulos. El Señor estaba diciéndoles: pesquen hombres. Timoteo lo expresa de la manera en que ya lo leímos: enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. ¿Y por qué? Si el mandato es claro y la autoridad claramente definida es de Dios, es Él quien lo está diciendo, no me está preguntando, no me está dando la opción. Y por supuesto, todo obra sobre la base del libre albedrío. No
seré obligado. Él no torcerá mi brazo ni pondrá una navaja sobre mi cuello para que lo haga. Se escoge. Ellos decidieron dejar sus redes y seguirles, pero es difícil estar en ese proceso. Y los que tenemos años de haber confiado en Cristo y de estar en este proceso de buscar obedecer la encomienda de hacer discípulos, lo sabemos. ¿Saben por qué? Porque hacer discípulos y multiplicarnos requiere pagar un precio. Para multiplicarnos debemos pagar un precio. Es importantísimo que lo podamos apreciar. Si le seguimos leyendo el versículo 19, la segunda parte que nos quedó pendiente, y el versículo 20, Jesucristo les dice, después de la encomienda, hagan discípulos, les dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estaré con vosotros todos los días. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es el precio que está implicado aquí? Primero, para multiplicarnos debemos pagar el precio de depender de Dios. Las disciplinas espirituales no son una tarea fácil para la carne, es lo más difícil para el cristiano. Pero Él les dijo, yo estaré con vosotros, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El discipulado no empieza en la acción, el discipulado no empieza en la calle, el discipulado no empieza en la búsqueda de la persona. El discipulado empieza en mi interior, cuando yo entiendo que Dios está conmigo en esta tarea y le busco para ser enseñado y de esa manera estar apto para la tarea, y le busco para ser fortalecido cuando necesito su fortaleza para la tarea, y le busco cuando me siento frustrado porque las cosas no se dan como el Señor me las ha pedido. Así es que hay un precio que pagar, el precio de estar en intimidad con Dios. Y ya hemos hablado de las disciplinas espirituales: el estudio de la palabra, la oración, los momentos de soledad y silencio, de búsqueda de Dios, el ayuno, la meditación en las Escrituras. Todo eso es pagar un precio. Y si nosotros queremos realmente multiplicarnos, debemos pagar ese precio. Otro precio a pagar que está implicado en el pasaje es que para multiplicarnos debemos pagar el precio de buscar ser ejemplo a la persona. Como un padre le dice a su hijo, no fume porque se va a morir de cáncer, y él fumando, y el hijo le puede preguntar, bueno, ¿y por qué fumas? Porque ya estoy viejo y yo ya no me puedo quitar esta maña. El hijo va a aprender por el ejemplo del padre, no por las palabras del padre. Nuestro compromiso a Dios, nuestro amor por Dios, nuestra pasión por la causa, la gente la va a aprender por vernos, por observar nuestra vida. De ahí que herramientas como la espiral espiritual y otras que nos ayudan a ser discípulos jamás serán un sustituto de la vida que se debe transferir, porque eso es el precepto, pero lo que inspira es mi vida viviendo ese precepto. Si yo le digo a alguien que el discípulo evangeliza y el que está siendo influenciado me ve evangelizar, segurito que él lo hará. Porque como dijo Emerson, cuando los hechos gritan, las palabras enmudecen. El discípulo tiene que pagar el precio de ser ejemplo. Así que por eso necesita depender de Dios. El mandato es: bautícennos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está implicado que inspiremos a otros a entregarse a Dios. De hecho, en Primera de Pedro, refiriéndose al bautismo por agua, hay que hacer referencia aquí, dice: el bautismo que corresponde a esto no nos salva, o sea, no nos quita las inmundicias de la carne, sino que es el momento donde yo expreso una aspiración de tener una buena conciencia para Dios. Y para que alguien llegue a ese punto de decir: dejo mis redes y le sigo por inspiración de alguien que le dé el ejemplo, en realidad el precio hay que pagarlo, hay que buscar ser ejemplo. Yo no le puedo decir a una persona que haga discípulos si yo no lo hago, y todo lo que implica las enseñanzas de un discípulo: no chismear y él me ve chismeando, no murmurar y él me ve murmurar, no
ofender con mis palabras y él me debe ofender. Todo lo que implica el discipulado, la santidad, serle fiel a la esposa, él me tiene que ver siéndole fiel a mi esposa. Disciplinar a mis hijos o a los hijos, él me tiene que ver disciplinar a mis hijos. Ahí es donde discipulo, tengo que pagar ese precio del ejemplo. Para multiplicarnos debemos pagar el precio de dedicar tiempo para enseñarle. Bien lo dice el pasaje, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y hay una enseñanza que él recibirá directamente de Dios. Y por eso una de mis primeras responsabilidades es ayudarle a desarrollar su intimidad con Dios, para que él sea enseñado directamente de Dios. Hay muchas cosas que él no las va a aprender de nosotros como discipuladores. Seremos una guía y quizá un medio, pero hay cosas que solo Dios las enseña. Así que él tiene que venir y aprender a estar en la palabra. Yo tengo que pagar el precio de enseñarle esto. Hace unos días vi en Facebook una publicación de la red donde se está invitando a todos los miembros del grupo a leer el libro de Gálatas. Y al mismo tiempo había una descripción del libro, una pequeña introducción de los aspectos más importantes. Y qué bueno, cuando leí eso me animé muchísimo, porque es una invitación a tener una vida devocional, pagar el precio de enseñar a otros. Además de inspirarlos a que busquen a Dios, significa dedicar un tiempo para nosotros enseñarle a esa persona, ser intencionales y enfocarnos en apartar un tiempo para influir en esa persona, ya sea usando un sistema de formación espiritual como la Espiral, ya sea usando la Escritura porque el Espíritu Santo me ha guiado, o ya sea cuando yo observé una conducta antibíblica y entonces doy el paso de la exhortación, de la enseñanza, de estimularnos, como dice la Escritura, al amor y a las buenas obras los unos a los otros, entre tanto que se dice hoy. Y esto me lleva al siguiente punto. Enseñar no solo es guiarlo a que tenga comunión con Dios, participar en su enseñanza, es también permitir que él sea influenciado por otros. ¿Sabe por qué? Muchos asumen que el discipulado es el extremo de uno a uno. Y hay autores de libros, personas que han fundado movimientos. Uno de ellos es un buen ejemplo, Dobson Trotman, por ejemplo. Y él hace alto énfasis en la atención personal, el uno a uno. De hecho, él escribe un artículo que se llama ¿dónde está tu discípulo? Y invita a hacer esa pregunta: ¿dónde está tu discípulo? Y está bien, no puede haber discipulado sin esa atención. Pero esa atención es incompleta sin el complemento del resto del cuerpo de Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque la doctrina de los dones espirituales nos enseña que a cada uno de nosotros se nos ha dado la manifestación del Espíritu para provecho, para edificación los unos de los otros. Como discipuladores, nosotros no somos Jesucristo. No estamos en todas las áreas perfeccionados y completos. No somos fuertes. Se nos ha dado un don, se nos ha dado una personalidad, pero para que ese discípulo se desarrolle de manera sana, necesita la influencia de otros. Y ahí entonces dejamos que el Espíritu nos guíe y no permitimos que el diablo meta basura en nuestra cabeza, como: son mi hijo, son mi discípulo, solo tenés que estar conmigo, tenés que hablar conmigo. Y ese celo por la fidelidad y lealtad de la persona hacia mí y no a Dios, al que nos ha dicho: hagan discípulos, no para nuestra gloria, sino para su gloria. El precio, decimos, de depender de Dios, el precio de influir con el ejemplo, el precio de dedicar tiempo para enseñar a otros. Y el apóstol Pablo lo sigue ilustrando en 2 de Timoteo. Si leemos ya el versículo 3 al 5, leímos hasta el 2. Pues hijo mío, sufre penalidades, le dice acá, como buen soldado de Jesucristo. Entonces vemos que hay que pagar un precio. El discípulo paga un precio, sufre penalidades. Y le advierte en el verso 4: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha, dice, no es coronado. El que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y esto nos hace recordar el tema número 2 de nuestra serie. Titulamos a este tema: renunciando al plan B.
Y decíamos que una vez el discípulo ha decidido dejar sus redes y servirle, él tendrá a Cristo como el único Señor. Y en Mateo 6:24 leíamos: ninguno puede servir a dos señores, porque amará al uno y aborrecerá al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y leíamos también en Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Es lo mismo que está diciendo Pablo. Sufre penalidades. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. No se enreda en buscar sus cosas, la fama, la fortuna, la posición. Busca el reino de Dios primero. No se enreda en los negocios de la vida. No permite que su pasión por Dios tenga comparación con otros. Una vez más, yo creo que el fútbol siempre será un buen ejemplo de lo que es pasión. Ayer salimos a almorzar con mi esposa y los niños, pasaron tiempo juntos, y a medida subíamos la calle del Mirador, nos dimos cuenta que todo estaba llenísimo, porque esa es un área de restaurantes, ¿no? Y carros por todos lados, y todo mundo vestido del Barcelona, del Real Madrid, todo paralizado. Increíble.